Muchísimas gracias por estar presentes y acompañarnos en este evento. También le agradezco a Gabriel por la invitación y por su perseverancia, porque en general yo no participo de este tipo de eventos sobre este tema, pero bueno, Gabriel insistió y acá estamos. Es un asunto, la verdad, que me gusta más hacer cosas que decir cosas sobre esto. Y también me gusta más intentar predicar con el ejemplo que hablar, pero bueno, estamos para hablar acá. Creo que no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, sino corregir injusticias y poner fin a los atropellos sufridos por las mujeres desde el origen de la humanidad. En ese camino, a mí particularmente me gusta pensar en un trabajo insistente, consecuente y permanente, solidario, pero siempre tratando de que la reivindicación no se convierta en fanatismo sectario. Me gusta hablar de igualdad de oportunidades y no solo de igualdad, y que la igualdad de oportunidades no solamente emerja del frío de la norma, sino en nuestra vida de cada día, de hechos que terminen con la discriminación, el menosprecio, el ignorar nuestras opiniones y nuestras propuestas, nuestras ideas y nuestros deseos. Desde mi punto de vista, se trata de buscar la unidad en la diversidad, que es siempre enriquecedora. La rabina Silvina, que conozco hace mucho y siempre me gusta seguir lo que dice, una vez dijo, la escuché decir, no somos sin historia y tampoco somos solo historia. Por eso, si bien creo que tenemos que recordar de dónde venimos, no deberíamos quedarnos ancladas en el pasado, sino reconciliarnos más con la capacidad de construir. En este camino, las instituciones tienen un rol primordial para que los cambios se fortalezcan y no haya espacio para retrocesos. El feminismo tal vez es una parte importante, tal vez es una de las herramientas principales para alcanzar una sociedad mejor, con mayor capacidad de reflexión, más participación política y gremial para las mujeres, ocupando todos los sectores de la vida socioeconómica, sin lugar para la violencia de género, con más educación sexual y anticoncepción gratuita, y también focalizando los problemas de la actualidad más urgentes, como las mujeres migrantes y las mujeres refugiadas. Creo, sinceramente, porque tengo un hijo adolescente, en la generación Z, en los centennials. Creo que tienen algo para decir al respecto. Tienen una mirada, me parece, más fresca, más natural sobre toda esta problemática que nos impacta en el día a día, sin pecar por esto en exceso de optimismo. Tampoco creo que vengan a resolvernos el futuro de la humanidad, pero creo que tienen una mirada distinta. Gabriel decía en la invitación que nos propuso para este evento que es un encuentro que la idea no era convocar expertas en el tema del feminismo. Y a mí me parece que esto es muy interesante. Es probable que no escuchemos grandes teorías ni propuestas salvadoras y me parece que eso es precisamente lo interesante y sobre todo la oportunidad que vamos a tener en este encuentro de conversar y de intercambiar opiniones. No quiero ser autorreferencial, pero sí me gustaría, porque la idea de Gabriel fue también que transmitamos nuestras propias experiencias, a modo de testimonio un poco, decirles que yo trabajo en el mundo de la política hace 30 años más o menos, mejor lo olvidamos, y en mi actividad privada trabajo en el transporte internacional de cargas, ya casi cerca de 20 años en el transporte de cargas. Mundos que se imaginarán fueron exclusivamente masculinos y gracias a la convicción y el trabajo consecuente se fueron abriendo caminos, claramente todavía llenos de escollos, les puedo asegurar, y todas lo sabemos, y muchas puertas que no se quieren abrir. Sigue siendo muy difícil, con años de cupo femenino, que después seguramente hablaremos de eso, cada uno dará su opinión al respecto, cupo que hoy llega incluso a las compañías de transporte, donde las mujeres tienen un cupo para poder ser conductoras de buses. Creo que ustedes ya lo deben haber podido leer en los medios. En la política se avanzó bastante, no todo lo que queremos, y los impedimentos vienen desde todos los puntos cardinales, no solamente del lado de los hombres. Pero quiero dejar a modo de ejemplo un aspecto que siempre me conmueve y me sigue enojando. Aunque sea políticamente muy incorrecto decirlo, también es una obviedad y un atrevimiento teniendo una autoridad religiosa en la materia que nos acompaña, y una herejía, diría mi madre,
Me pregunto por qué casi todas las religiones son machistas y relegan a las mujeres. Digo casi todas por las dudas, que nadie se ofenda. En la mía, que es la católica romana, hay muchísimos ejemplos, pero uno que siempre me llamó la atención es el de María Magdalena. María Magdalena heredó la fortuna de su padre, tenía vocación por la cosa pública y por el trabajo afuera del hogar, pero era mujer y nunca se lo perdonaron. Ella fue la primera en ver el Santo Sepulcro vacío y cuando fue a avisar que su señor había resucitado, nadie le creyó. Solo lo hicieron cuando Pedro vio y transmitió lo mismo que había transmitido Magdalena. Bueno, ahora voy a presentarles a otra Magdalena, que es mujer y que espero que la escuchemos y también le creamos. Vamos a escuchar a Magdalena Orlando, que va a ser la moderadora de este encuentro. Magdalena es magíster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, es graduada con honores como licenciada en Psicología de la UCES Buenos Aires, se ha entrenado en los sistemas de Interamericano e Internacional de Protección de los Derechos Humanos y en la actualidad es consultora independiente sobre inclusión, docente de Flaxo y psicóloga clínica. Muchas gracias y nos quedamos con Magdalena como moderadora. Muchísimas gracias, Silvia, por las palabras, por la introducción. Bueno, la idea de este encuentro es, voy a presentar a cada una de las disertantes y les voy a pedir que, bueno, cuenten un poquito su posición en relación a la temática que hoy nos convoca. Me piden que, por favor, cada una de ustedes, cuando va a hablar, tome el micrófono y chequeemos que se escuche. Así que bueno. Voy a arrancar por Silvina Chemen, rabina, personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos por la Legislatura de Buenos Aires. Ella es rabina en la comunidad Betel, también colabora con el Centro Ana Frank, ha estudiado lengua hebrea y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Muy bienvenida. Leila Estabre, ella es técnica en servicios sociales y estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de La Matanza. Se desempeña como coordinadora de Oeste Vida, agrupación Pro Vida de Zona Oeste del Gran Buenos Aires y escribe para Noticias del Congreso Nacional. Bienvenida, Leila. Doctora Noemí Lubrominski. Noemí tiene un doctorado en matemática en la Universidad de La Plata que obtuvo con el apoyo del CONICET. Hoy se desempeña como investigadora y profesora de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Paralelamente, lidera como voluntaria la organización Mujeres Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en La Plata, en cuya condición trabaja con niñas y jóvenes de entre 11 y 18 años. Bienvenida. Clarisa Perugini. Clarisa es psicóloga clínica y emprendedora social, con más de 20 años de trabajo en la salud sexual integral de la mujer. Cofundadora de MagaCap, primera copa menstrual fabricada en la Argentina. MagaCap es una organización social y comercial creada en 2013 con el fin de aportar una experiencia de valor en diferentes espacios comunitarios vinculados al trabajo con lo femenino, el cuidado de la salud y el medio ambiente. Es especialista en gestión socioeducacional, alianzas estratégicas y recursos humanos. Bienvenida, Clarisa. Gracias. Bueno, les doy 5 o 10 minutitos para que fijen su posición. Arrancamos con vos. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Cuando el título se llama Variedades de Feminismos, hay que fijar posición, no sé bien qué hay que decir al respecto. Probablemente para esta gente que no creo conocer a casi ninguno de los que está acá, les sorprenderá que haya una rabina mujer. Digamos, para empezar es esto. ¿Todos saben lo que es un rabino? Porque podríamos empezar por ahí. ¿Sí? Rabino es un ministro del culto judío, por decirlo de otra manera. Y sin embargo, quizás no todos tenían en su cabeza que en el judaísmo, en algunos judaísmos hay rabinas, mujeres. Cuando digo algunos judaísmos,
lo que tienen que entender es que la tradición judía, o el pueblo judío, por decirlo así, es un pueblo particular porque tenía una tierra y tenía un santuario y tenía una manera única de religiosidad, hasta que en el año 70 de esta era somos expulsados, somos exiliados, el templo único se destruye y ahí los judíos fueron a parar a donde los dejaron vivir, desarrollando diferentes maneras de vivir los judíos, ¿se entiende? Adoptando cosas de las tradiciones del lugar y también generando unas conversaciones diferentes a las realidades que iban viviendo. Entonces yo pertenezco a un movimiento que entendió que la igualdad entre varones y mujeres era parte de un cambio cultural importante y por tanto había que revisar los textos de la tradición religiosa, ver dónde decía fehacientemente que la mujer no tenía los mismos derechos que el varón. ¿Se entiende? Es una tradición muy antigua que generó durante siglos kilómetros de texto escrito de interpretación respecto de lo que se dice. Entonces se revisaron todos los kilómetros y en ningún lado dice que la mujer tiene un lugar diferencial del varón, en ningún aspecto de la vida. ¿Está bien? Entonces, como yo les decía a las chicas cuando entré, mi posición es que yo estoy acá y soy esto. No tengo palabras, tengo mi vida, mi ser. Soy rabina de una comunidad de 1000 familias, en donde seguramente las nenas y los nenes de los 800 chicos que yo tengo en la escuela no se preguntan por qué yo nací en este cuerpo. Porque les quiero confesar algo, tengo 3 carreras y el 90% de las conferencias y de los encuentros en donde me llaman para hablar es por qué nací con este cuerpo que yo no elegí. Yo vine en este cuerpo, lo que elegí es mi vocación. Y nunca me di cuenta cuando era chica que el tema del cuerpo femenino era un problema, porque yo tenía muy claro dónde quería llegar. Entonces, primer aprendizaje, yo me di cuenta de la palabra feminismo cuando era grande, porque yo nací en una familia en donde las mujeres tenían muchísima libertad, muchísima palabra, con varones que tenían muchísima libertad, muchísima palabra y en un espacio de respeto en donde las mujeres pudieron hacer todo lo que quisieron y los varones acompañaron esos desarrollos y a su vez las mujeres acompañaron los desarrollos de sus varones, maridos, hijos, padres. Yo no me di cuenta que haber venido en un cuerpo femenino era un problema. Lo quiero decir con todas las letras porque para mí no fue una lucha. La lucha fue cuando decidí ocupar un lugar que en el imaginario social estaba dedicado a los varones. La lucha fue con mis compañeros. No fue en mi familia, no fue en mi desempeño, fue cuando yo aparecí en un lugar institucional. La lucha fue institucional. ¿Por qué? Porque además de haber venido en un cuerpo femenino y me pasaban algunas cosas. Por ejemplo, digo lo que pienso, estudio mucho, porque una de las cosas que entendí es que muchas razones por las cuales las mujeres quedaban en un lugar secundario era porque compraban los discursos hegemónicos y estaban llenas de agujeros negros, de ignorancia, de cosas que no sabían. En la tradición judía es muy interesante. Las mujeres no pueden hacer tal ritual. ¿Por qué? Porque están impuras. ¿Dónde está escrito, chicas? No está escrito. Alguna vez alguien dijo en algún lado y se propagó. Vayamos al texto, busquemos la fuente. Entonces, cuando yo pensaba cuál es mi posición, yo les quiero contar algo. Las tradiciones religiosas más antiguas, más ancestrales, tanto la judía, la cristiana, la musulmana, son tradiciones ancestrales que tampoco les podemos pedir que sean progresistas, ¿está bien? Igualitarias. Son el fruto, la expresión de un tiempo particular, de una cultura particular, de un momento del mundo particular. Sin embargo, cuando yo me voy al texto bíblico y les hablo como la primera de las 3 tradiciones abrámicas, ¿está bien? Siempre hablo primero en los encuentros interreligiosos porque soy la primera de las 3 religiones que nos convocan. El texto bíblico escrito por varones, ¿sí? El Pentateuco, vamos a decirlo así, hablan de mujeres. Entonces, si vos haces una radiografía de estas mujeres, son todas mujeres que no aceptaron un lugar secundario que no les correspondía. Y podríamos hacer un curso de esto, Gabriel, si te interesa algún día, ¿no? Son las luchas
pero desde la naturalidad de lo que quieras, o de organizador también, ¿por qué no? Digo, estas mujeres, ¿qué mujer va a pasar a la historia? ¿Qué ser humano va a pasar a la historia? Aquel que sienta que su vida no ha transcurrido en vano. Aquel que hace algo porque siente que está siendo honesto con sí mismo. Aquel que además de ser honesto con sí mismo siente que tiene algo para aportar al momento histórico que está viviendo y que su paso por esta vida no haya sido en vano. Esa es mi postura. Si vos me preguntás a mí si tengo gente que no está de acuerdo con que yo sea rabina, miren, todos en el lugar donde nos desarrollamos hay gente que no está de acuerdo con quiénes somos. La pregunta es, si uno pone la cabeza ahí donde no te dejan entrar para que te golpeen, o si uno va sumando socios y educando generaciones de gente para que esto que hoy se llama feminismo sea un fenómeno cultural de igualdad que vino para quedarse, con todos los matices, con todo lo que tenemos que charlar, porque es verdad que los cambios culturales primero generan, como decía Silvia, algunos extremos un poco fanáticos, que no nos gustan, que no nos hacen bien, que no le hacen bien al cambio cultural, porque de verdad que cualquier cambio cultural que viene para quedarse es aquel que encuentra el lugar en donde todos se sienten cómodos. Si hay alguien que queda excluido de un cambio cultural es que algo no se ha hecho bien, porque cada cambio en la cultura amplía derechos y cuanto más gente tenga más derechos, el mundo será más justo y más vivible, ¿no? En cada una de las áreas. Este es mi tiempo, ¿ya está? ¿Terminé? No, venís bien. ¿Vengo bien? Más, sí. ¿Te querés? En ese sentido, quizás les guste saber cómo fue ordenada la primera mujer rabina, porque me parece que es interesante para entender a dónde me inscribo yo, ¿está bien? Tienen que entender que el judaísmo en Alemania, se imaginan Alemania la cuna del iluminismo, la ilustración, la ciencia, ¿no? Los estados-nación, el concepto de ciudadano, y los judíos que vivían como, no sé si alguno vio la película Tevi el lechero y Entel de Bárbara Streisand, los judíos vivían apartados, separados, en su propio mundo, viviendo su idioma. Así vivían los grupos, ¿no? Con sus diferentes religiones, culturas. Deciden construir lo que se llamó la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Seamos alemanes en la calle, seamos judíos en nuestro templo. O sea, transformemos lo judío de todos los días en nuestra religión y vistámonos igual. Tenían el púlpito dado vuelta, como las iglesias ortodoxas rusas, por ejemplo, que el sacerdote le da la espalda, ¿no?, a la gente. Los judíos también, los rabinos miraban hacia el arca sagrada que está donde estaría el sagrario hoy en una iglesia allá, ¿no? Dieron vuelta el púlpito para que sea igual que las iglesias protestantes, le pusieron una capa al rabino igual que el pastor, para que la gente les crea que eran una religión dentro de una ciudadanía alemana legítima. En este marco se estudian los textos de nuevo y se decide que se va a abrir un seminario de estudios rabínicos para varones y mujeres, porque de verdad verdadera, y créanme, en ningún lado dice que las mujeres tenemos prohibido ser rabinas, en ningún lado. 2000 años de escritura, en ningún lado. Estudian varones y mujeres. Una mujer llamada Regina Jonas termina los estudios junto con sus compañeros, los chicos se reciben de rabinos y ella se recibe de profesora de altos estudios judaicos. Misma carrera, misma cursada, mismo todo. Entonces ella se inscribe en una universidad y su tesis doctoral es mostrar en las fuentes judías que no hay ningún versículo que diga que tenemos prohibido ser mujeres rabinas. Y con esa tesis doctoral va buscando rabinos por cada pueblo de Alemania hasta que un rabino del sur de Alemania le dice: tenés razón, yo firmo tu ordenación, porque nuestras ordenaciones son firmadas por un rabino mayor. Y la llaman rabina, pero no tiene comunidad. ¿Quién va a contratar a Regina Jonas? ¿Saben en qué año se recibió? 1935. ¿Les suena lo que estaba pasando políticamente en Alemania? 1935. Los rabinos que podían emigrar se iban, por supuesto, para salvar la vida suya y la de sus familias. Entonces las comunidades empezaron a quedar sin líderes espirituales. La contratan a Regina Jonas en una comunidad, hasta que sube Hitler al poder y finalmente la llevan a Theresienstadt.
al campo de concentración Theresienstadt. Ahí en Theresienstadt la conoce Viktor Frankl. ¿Alguno leyó El hombre en busca del sentido, la logoterapia? Es un sobreviviente de la Shoah, en ese momento era psicólogo ya, y él ve este liderazgo de Regina en el campo de concentración y arman una especie de comité de rescate. Dice, tenemos que estar en la estación de tren cuando vienen los trenes de deportados. ¿Para qué? Para evitar de que la gente se suicide. Tenemos que seguir dándole esperanza. Todo esto lo cuenta Viktor Frankl en un libro. Regina Jonas y él trabajaron un tiempo hasta que se la llevan a ella a Auschwitz y ella es asesinada en el campo de concentración. Viktor Frankl sobrevive y nos cuenta sobre Regina Jonas. La primera, fue tan escandaloso su ordenación que recién en el año 1972, del 35, en el 72 se recibió la segunda mujer rabina, pero ya en Estados Unidos. Para que entiendan que el cambio cultural, y con esto termino, con el cambio cultural necesita de mucho conocimiento, de mucho amor, de mucha paciencia, ¿no? Porque hay que esperar que los tiempos también puedan acompañarnos. Digamos, hay que sentar posición, pero hay que generar esta base de gente convencida de que estamos yendo por el buen camino. Hasta acá. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya lo han dicho, mi nombre es Leila Stabre. Yo tenía preparada una reflexión sobre feminismo y rol de la mujer, ¿no? Ante la pregunta de si me considero feminista o no, primero me parece pertinente tratar el tema de la mujer y bueno, trataré de ser lo más breve posible teniendo en cuenta el tiempo. En cuanto al tema de la mujer, es un tema de tinte filosófico, antropológico y metafísico. Yo la verdad que no soy filósofa, pero de alguna manera traté de tocar el tema en tanto las herramientas que tenía disponibles. Me parece primero ahondar en el tema de la mujer como persona humana femenina. La mujer en tanto persona diferenciada del varón, es decir, la mujer que comparte junto al varón la misma naturaleza, pero de manera complementaria. ¿Por qué? Porque se trata de un tipo diferencial de persona. Y como la mujer es complemento del varón, de la misma forma el varón es por lo tanto complemento de la mujer. Así como yo hablo de mi mano izquierda, en tanto tengo la certeza de que tengo mi mano derecha, en la cual las dos se complementan y pueden llegar a esta unión, a este abrazo. Entonces, tener a la mujer como un ser ontológicamente único, dotado de ciertas características y virtudes que la hacen ser quien es. Por supuesto que la mujer cuenta con diversas características, diversas virtudes, pero aquí me interesa tratar una característica que le es propia a la mujer, que justamente es la que la diferencia del varón. Frente a la pregunta de qué es la mujer, se impone el quién. Esta persona humana femenina que tiene una característica propia. La característica de la que hablo es la maternidad. Principalmente la mujer ejerce esta característica de la maternidad no solo en lo biológico, por supuesto teniendo hijos, trayendo a la humanidad en su seno, siendo por sus venas donde corre la sangre de todos los seres humanos y de todos los pueblos de la historia, la mujer como madre ontológica de todos los pueblos, sino también que ejerce esta maternidad de manera espiritual. La mujer es el sello que constituye la maternidad en el mundo, de la misma forma que se podría hablar que el varón constituye la paternidad. Pero la mujer tiene esta característica de su ser femenino con la posibilidad de construir hogares allí donde se desarrolla su labor. Es decir, que no solo en la familia es donde la mujer puede ejercer este rol materno, sino en todos los ámbitos donde se desarrolle, ya sean en el hogar,
en el trabajo, en una organización social, en su actividad política, en su actividad sindical, en acción social. Se podría decir que por lo constitutivo de la mujer, por este ser ontológico que ella posee diferencial del varón, la mujer se constituye como sede. La mujer es hogar de la humanidad. Por eso un mundo que no tiene en cuenta esta mirada femenina es un mundo que no posee un futuro, ¿sí? Porque son las miradas complementarias las que potencian las ideas de ambos. A mí me gusta mucho una autora española que es doctora en filosofía, que justamente trata este tema de la mujer teniendo en cuenta que no hay bibliografía muy extensa. Cuando se trata el problema metafísico del hombre, por lo general se lo trata en general como un ser asexuado, digamos, se trata del ser humano como hombre, pero no hay una bibliografía que toque el tema de mujer y varón. Por lo cual, ante esta ausencia de una bibliografía que toque el tema de la mujer específicamente en lo filosófico, han predominado lo que tiene que ver con los estudios de género feministas que conocemos hoy. Por eso esta doctora en filosofía retoma este tema y le parece importante analizarlo. Ella dice lo siguiente, me pareció bueno traerlo a colación. Sin la mujer, el varón no tendría dónde ir, estaría perdido. Sin el varón, la mujer no tendría a quién amparar, sería como una casa vacía. La soledad femenina adquiere unos tintes peculiares porque ella ontológicamente es como el lienzo en el que se teje y se asienta la comunión interpersonal. La mujer tiene esta capacidad, principalmente en la sociedad, de aunar a las personas, ¿no? Es como el eje central donde se ejerce la comunión interpersonal. La mujer recibe el fruto de la aportación de ambos y lo guarda hasta que germine y se desarrolle. Todo este proceso, aunque él es también protagonista, se realiza fuera del varón y dentro de la mujer. Posteriormente, esa apertura para dar luz a nuevo ser. Es imprescindible el rol de la mujer en la sociedad, ya que la misma aporta su mirada peculiar y diferenciada. Junto con el varón, ambas se potencian. Una nación construida solo con la mirada del varón sería una nación totalmente deshumanizada. Es necesario el aporte femenino para la humanización de la sociedad, ya que la función femenina tiende a construir puentes de solidaridad en el pueblo. Yo creo que hoy la mujer, como madre espiritual de todos los argentinos y de todas las argentinas, tiene como misión destruir el individualismo materialista que está acechando a la sociedad. Me parece que la misión hoy de la mujer de poner esa impronta femenina, esa capacidad de crear junto al otro nuevos horizontes, tiene que ver con destruir el individualismo. Y hay que ver en qué sentido va el movimiento feminista al día de hoy. Si es que va en contra de este individualismo materialista o es que lo acrecienta. Decía una gran referente para mí que es Eva Perón, que frente a las fatalidades de este siglo no serán los varones ni las mujeres masculinizadas las que resuelvan el problema, sino que serán las madres con este sentido espiritual y creador. Fíjense entonces la labor que tiene hoy la mujer de nuestra patria frente al escenario desolador que se nos presenta tanto en lo económico como en lo espiritual. Su labor hoy de reconstruir los valores morales, trabajar por la niñez, por la ancianidad, por los derechos del pueblo, en fin, trabajar para la nación en su conjunto. Cuánto la sensibilidad femenina puede aportar a vislumbrar y a resolver aquellos problemas que a veces la mirada del varón por sí sola no alcanza a vislumbrar. Me parece que la mujer debe estar con el varón y el varón debe estar con la mujer desde el lugar que cada uno considere mejor. No hay un destino fijo para cada uno, pero lo que sí es necesario es que ambos colaboren juntos para aportar y resolver primeramente los problemas nacionales, que son los problemas de todos. Es indispensable el aporte femenino, pero es más que indispensable
es necesario y es urgente. Teniendo en cuenta todo este aspecto, no considero de ninguna forma que el movimiento feminista actual represente esta esencia femenina y mucho menos a la esencia de la mujer argentina. Considero que el movimiento feminista como tal poco tiene que ver con las tradiciones y las costumbres de la argentinidad. Se trata de un movimiento nacido con la Revolución Francesa, que viene de la mano de un liberalismo materialista, justamente aquello que nuestra sociedad no toma como propio, porque nuestra tradición es un pensamiento greco-romano y un pensamiento cristiano. El orden instaurado por la Revolución Francesa proclama el materialismo liberal y el feminismo nacido en esos tiempos, en esos ámbitos, luego retomado por feministas inglesas, por feministas francesas, feministas de los Estados Unidos a principios del siglo pasado. Pasa por varias fases y por varias olas. Se podría decir que hoy estamos transcurriendo la cuarta ola del feminismo. No me parece que tenga que ver con la argentinidad. Es como decía Jauretche, es como trasplantar el árbol, ¿no? Trasplantar una idea que tiene que ver con otra conciencia, que no tiene que ver justamente con la conciencia nacional. Se podría decir que es una forma de colonización cultural. Yo creo que en realidad la verdadera reivindicación femenina había sido dado ya hace varios años antes con el cristianismo, cuando el cristianismo declara la igualdad del hombre y la mujer. Se lee que ya no hay más judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos son uno en Cristo Jesús. Esta igualdad está basada no en la superficialidad de una ley, en la superficialidad de una norma, sino basada en la dignidad intrínseca de cada ser humano, ya que el cristianismo viene a decirnos que varón y mujer poseen la misma dignidad humana y por lo cual merecen el mismo trato. Si es cierto que la mujer argentina hoy necesita ser reivindicada, yo no creo que será de la mano del feminismo como lo conocemos ahora, el feminismo llamado hegemónico, el feminismo corporativo. Creo que es necesaria la instauración de un movimiento feminista, de un movimiento femenino organizado que esté inscripto en un movimiento mayor de liberación nacional. No me parece que sea entonces el feminismo actual lo que venga a dar respuesta al problema de la mujer argentina. Sí creo en la reivindicación femenina, sí creo en la dignificación femenina, sí creo que la mujer puede dar respuestas a los problemas que la acucian, pero no será con los elementos que nos brinda este feminismo. Creo que es necesario que construyamos un movimiento auténticamente femenino que junto al varón construya una sociedad mejor. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Gracias. Uno de los primeros temas que suelo explicar en los cursos de matemática en los que estoy es hablar sobre conjuntos. Entonces definimos un conjunto y vemos qué propiedades tienen y nos parece fundamental entender si un elemento está o no en un conjunto porque cumple o no esa propiedad. Es un tema que ya a esta altura lo he explicado muchas veces, pero cuando me propusieron entender o pensar si es que yo estaba en el conjunto de las feministas, entré en crisis. Entré en crisis porque no entendía la definición, a ver si yo cumplía o no esas propiedades para ver si estaba o no en ese conjunto. No era tan fácil como yo se los quería presentar a mis alumnos. Y empecé a pensar por qué es que se me generaba este problema. Para ver un poco de mi experiencia personal, yo fui criada en una familia donde éramos 5 hermanas, 2 hermanos, y nunca vimos diferencias entre mujeres y varones, fuimos criados de esa manera, nunca pensamos que hubiera distintas oportunidades para cada uno de nosotros, no lo habíamos cuestionado siquiera. Crecíamos en una iglesia a la que asistíamos desde chicos, en donde tanto mujeres como varones participábamos, teníamos diferentes responsabilidades, aprendíamos doctrinalmente que éramos todos hijos de un Dios, de un Padre Celestial y de una Madre Celestial, y que queríamos llegar algún día a ser como ellos.
Entonces, la verdad es que mucho no me lo cuestionaba. No me lo cuestioné tampoco cuando en algún momento decidí estudiar matemática, una carrera que para mí era factible, y no vi diferencias. De hecho, en el lugar donde ahora estoy trabajando somos exactamente la mitad de mujeres y la mitad varones, los que estamos investigando ahí. Me enteré años después que en otros países la situación no era así. Pero no dejaba, sin embargo, de ver la realidad y con los años empecé a ver que había muchas situaciones muy diversas. Entonces, veía estas situaciones de desigualdad, tal vez, pero la palabra feminismo me seguía generando algún tipo de conflicto. Les cuento por qué más. Suelo buscar simetrías y la palabra machismo me hacía ruido, porque la palabra machismo era algo negativo, estaba presentando una superioridad de los hombres con respecto a las mujeres y eso era algo malo. Entonces, si yo creía que el feminismo era algo simétrico, no me parecía bueno. Sin embargo, empecé a buscar sinceramente, viendo muchos problemas que había en la sociedad, a buscar grupos que se autodenominaban feministas y buscar qué defendían o qué era lo que proclamaban. Y empecé a darme cuenta que sí compartían muchas cosas. Mi problema es que había muchos grupos distintos. Y empecé a pensar que tal vez cada uno se autodefinía en base a sus experiencias, en la experiencia que cada mujer tenía y lo que entendía que era ser mujer en este planeta. Entonces, permítanme presentarles lo que yo entendí que podía ser el feminismo, o qué cosas rescaté que me parecían válidas para definir este conjunto del que sí me sentía parte. Soy feminista porque reconozco y agradezco en primer lugar el trabajo de mujeres heroicas que a lo largo de la historia nos han abierto la posibilidad de estudiar, de tener derechos y funciones civiles similares a los de los hombres o iguales, de votar, de tener propiedades y el acceso a muchos otros derechos que por mucho tiempo eran vedados. Agradezco a aquellas que lograron que tengamos acceso a otros derechos que tal vez no eran iguales, pero sí considero necesarios para tener una equidad, tales como la ley del parto humanizado, por poner un ejemplo, o ley de trata de personas. Agradezco también a aquellas mujeres calladas que también fueron heroínas para mí, que han sido tal vez maestras, enfermeras o madres a lo largo de la historia y que han criado personas o han hecho servicio a los demás, a veces pensando en las necesidades de otros antes que en sí mismas. Y celebro el feminismo que trata de reivindicar lo que ellas han hecho a lo largo de la historia. Soy feminista en un conjunto donde me siento identificada con mujeres que quieren hacer ver las problemáticas del 50% de la población que a veces ha sido ignorado. Soy feminista porque creo que la sociedad debe reconocer el valor inherente y la dignidad de cada mujer y niña, tal como lo hacen o deberían hacerlo, con todo individuo humano de cualquier raza, religión, grupo étnico o ideología. Soy feminista porque defiendo la prevención contra cualquier tipo de violencia física o emocional en contra de cualquier ser humano. Pero reconozco que muchas mujeres, por su sola condición de serlo, están lamentablemente en desventaja en este aspecto. Soy feminista porque creo que debemos fomentar el desarrollo de destrezas para la toma de decisiones que influyan en la vida propia de mujeres y niñas y en posibilitarlas económicamente a ellas que están muchas veces en muchos grupos marginales. Soy feminista porque reconozco que no vivimos en un mundo igualitario ni equitativo y que aún hay muchos derechos que se vulneran y por los que se debe luchar. Creo que aún tenemos mucho por mejorar para superar, por ejemplo, la brecha salarial en algunos ámbitos, la violencia contra la mujer, dificultades laborales por maternidad, el acceso a puestos directivos, etc. Y creo que se puede buscar la equidad de derechos sin que ello signifique menoscabar a otros grupos. Del mismo modo, por ejemplo, que el reconocer el racismo no significa atacar a nadie. Soy feminista porque reconozco con orgullo el poder que tienen las mujeres cuando perseveran y trabajan unidas para darles oportunidades a otras mujeres y buscan empoderarlas para usar su libertad sabiamente. Creo que las mujeres tienen un aporte único e irreemplazable y que pueden realizarlo y debemos para ello trabajar juntas para lograrlo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, noches. Mi nombre es Clarisa Perugini Sechi. Y bueno, en principio quiero dar las gracias por esta invitación y decirles que estoy completamente conmovida porque cuando uno recibe una invitación que en un punto la convocan por no ser experta,
alivia muchísimo, porque cuando nos paramos desde el lugar de la expertise hay como una exigencia, ¿no? que es un poco lo que traía acá la compañera. Y entonces decía qué importante que, antes hablábamos en la previa, que la historia nos juzgue finalmente en qué lugar de este recorrido vamos a quedar ubicadas, en qué lugar de este conjunto, este punto va a quedar ubicado. Entonces yo les quería plantear una posición de mucha humildad, una posición testimonial, una posición vivencial, que no tiene que ver quizás con ningún recorrido teórico, pero sí debo decir que en estos más de 20 años de trabajo con la temática, sí muchas académicas o funcionarios públicos o algunos medios han descrito mi posición y la han definido. Me han puesto en el lugar de del feminismo espiritual. Yo les digo por las definiciones y categorías en las que entré. Pero tampoco sé muy bien qué es eso, ¿no? Y creo que este es un movimiento que es mucho más del misterio. Entonces, como es mucho más del misterio, les quiero contar. Yo trabajo con un tema muy puntual, con muchos, ¿no? Pero soy psicóloga clínica y tengo una mirada de abordaje que está muy vinculado al relativismo antropológico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un antropólogo va a una comunidad, a un pueblo, entra a ese contexto despojado de juicios previos, ¿sí? Se deja embeber, se deja penetrar, esa palabra, por los conocimientos, por la cultura, por la vivencia, por las creencias, y no establece a priori una categoría. Pero sí se interpela, porque somos humanos, ¿qué me pasa a mí con esto, ¿no? Entonces yo cuando las escuchaba, me dejaba completamente penetrar por sus vivencias, por sus relatos, y observaba, y ahí está el trabajo con la corporalidad, en mi cuerpo qué me iba pasando a medida que las escuchaba. Y obviamente con algunas era como una cadencia en donde fluida, y quizás en otras instancias se me empezaba a crispar, a cerrar, a tensar. Y esto para mí es la clave, el propósito del por qué hago lo que hago. Finalmente, al final del día, yo generé en mí un cambio que me cambió para bien, transformé algo cotidiano de mi ser compañera, madre, colega, emprendedora, empresaria, docente, psicóloga, lo que fuere, me transformó para bien el propósito, fue evolutivo. Estar en estas instancias, debatiendo esto con las disidencias que podamos tener, con las situaciones que me puedan pasar a mí en lo personal, me transformaron de una manera y transformaron ese contexto en donde estoy. Y ahí creo que viene un poco un tamiz, por ahí podemos hablar un montón, voy a ser un poquito breve porque abren mundos cuando hablamos. La diferencia entre la mujer y lo femenino, el varón y lo masculino, pero ahí sí como por ahí para establecer algún criterio teórico para poder tener parámetros comunes. Yo creo que quiero hablar más de lo femenino y de lo masculino, no tanto del varón y de la mujer. Entonces, cuando entro a la dimensión de lo femenino, hablo de la condición que tiene que ver más con el ser que con el hacer, ¿sí? Esa condición del ser la tiene tanto el varón como la mujer, porque el varón tiene aspectos de lo femenino, como la mujer tiene aspectos de lo masculino. Entonces, ¿cómo es el ser? ¿Cómo es el femenino en la mujer? ¿Cómo es el ser? ¿Cómo es el femenino en el varón? Yo les podría hablar que tengo más de 10 o 15 años trabajando con la temática de la menstruación. Y entonces, en mi casuística, que son más de 70.000 situaciones de encuentro con otros hablando de este tema, he recibido testimonio tanto de hombres como de mujeres. Ustedes me dirían, ¿pero cómo hombres y menstruación? Sí, y les digo, es de los aprendizajes más grandes que hice. Por eso les hablo de esta mirada de empezar a deconstruir como ciertos patrones. Si yo a ustedes les preguntara, ¿cuál es su primer manifestación biológica? Ahí vamos a la corporalidad. Eso que decimos, esto es patrimonio de la mujer y esto no le pasa al varón. Estas categorías ontológicas de las que hablábamos también están siendo revisadas, porque la ciencia y las neurociencias avanzan y traen aportes que quizás se sabían, pero se confirman, quiero decir. Pero si yo les preguntara, y establezco un poquito el diálogo, ¿cuál es su primer manifestación física? Su primer materia, su primer célula, ¿qué me dirían? Pueden, sí. ¿Cuál es la primera manifestación física? La primera célula, biología pura, ¿dónde se origina? ¿Cuál es? ¿Cómo? Bueno, la primera manifestación física es una ovogonia,
y escuchen esto, por ahí lo saben, pero bueno, para el que no lo sabe es algo que me gusta compartir para que entendamos que lo femenino y masculino está tanto en el varón como en la mujer. Y no hay una, o sea, esto vuelvo a repetir, no es un patrimonio exclusivo, esto del madre, el de ser madre, ¿no? La primera manifestación física es una ovogonia y se crea cuando estábamos en la panza de la abuela materna. Cuando nuestra madre estaba embarazada de nosotros, hombres y mujeres, en el 4º mes de gestación, en uno de sus ovarios, en un pequeñito ovario, había una primer célula germinal. Que es una ovogonia. Esa célula germinal después es un ovocito, después es un óvulo, y en el cuerpo de mamá, en un día 16, se produce una fecundación, y el espermatozoide de papá define cromosómicamente el sexo, femenino o masculino. Pero ese ADN mitocondrial, esa primer célula germinal, tanto del varón como de la mujer, viene engendrado desde el cuerpo de la abuela materna. Entonces, desde lo biológico, desde lo espiritual, desde lo social y de lo cultural, pero desde lo biológico, venimos ciclando hombres y mujeres en un cuerpo femenino. Y entonces el trabajo, por ejemplo, que hago desde la experiencia, no así tanto desde lo teórico, pero es muy interesante porque estos debates ya están siendo en el ámbito de lo teórico, es cómo era la vivencia de la abuela cuando estaba embarazada de mamá y nosotros estábamos dentro de ese cuerpo. ¿Cómo era ser mujer? Y ahí sí entramos al rol. Y ahí sí podemos empezar a ver qué nos pasaba con esta construcción del rol. Esa abuela, ¿cómo estaba en vinculación con ese abuelo? ¿Había un abuelo? ¿Cuál era ese contexto social, cultural? ¿Había abrazo, había mirada, había protección? ¿Venía de la guerra? Y sabemos por las neurociencias que el contexto modifica materia. Entonces, claro, y genera. Entonces, hombres y mujeres tenemos la condición del ciclar y la menstruación, que uno no lo entiende, lo recorta el ciclo, dice es el sangrado, es el momento del flujo y tal. Es un ciclo de 28 días, ¿sí? Y ese ciclo de 28 días es un óvulo que recorre, ese óvulo que veníamos siendo desde la abuela. Esa situación biológica no es patrimonio de la mujer. Y mi hipótesis, y acá cierro, y bueno, vamos al debate porque hay mucho para hablar de esto, es que el varón no está incluido en este ciclo. Cuando yo he dado un montón de charlas y de conferencias y tal, vinculado a esto, se acercaban los varones y me decían, pero claro, es que a mí, es que yo, es que sí, es que, claro, vos fuiste concebido en un ciclo menstrual, fuiste parido en un sangrado y amamantado por una leche materna en el mejor de los casos, ¿no? O sea, sos parte de esa ciclicidad, es constitutiva de tu ser. ¿Y qué pasa? Y esta sí es una pregunta hacia las mujeres, cuando no tenemos integrada esa ciclicidad y mucho menos integramos al varón en esa ciclicidad. ¿Dónde queda en el ciclo de la vida? En esta encarnación, en esta biología. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí podría hablar un montón de otras aristas vinculadas a lo femenino, porque trabajo con mujeres en situación de encierro, porque trabajo con originarios, porque, bueno, la casuística es muy grande, pero me gustaba traer esta dimensión que Magda me dijo, bueno, tráela y creo que puede ser diferencial. Y para cerrar, decir que la empresa la vendí hace 2 años, pero hicimos una ceremonia, y acá la parte que me emociona un poco, perdón, en donde sin querer, sin saber, otra vez sin ser experta, fue una liturgia. Como trabajamos con la copa, no sé si saben, me la nombraron, la copa es un dispositivo que recolecta la sangre, ¿no? Y yo la pongo en el lugar de grial, no digo que es una copa, ¿por qué grial? No por la cuestión católica, sino por lo que restaura la tierra yerma. O sea, es lo que va a posibilitar, es ese lugar de comunión, de trama, de registro comunitario. Entonces, decía, cuando vendí la empresa vinieron hombres. ¿Y saben lo que era el imaginario? Una empresa que había sido creada por mujeres. Al fin hombres que saben de negocios, llevando una empresa que vende copas menstruales, todos contentos. Había como un escenario de, bueno, ahora los que saben de negocios. Y fue muy lindo porque evidentemente cuando compran la empresa estos hombres, quiere decir que la empresa había sido exitosa, que era una empresa que se pudo vender, que había una comunidad de impacto, que habíamos creado un mercado, habíamos sido mujeres,
que creamos una empresa que se llama Cíclica y que tratamos de establecer todo el proceso de creación vinculado al ciclo de la humanidad, no de la mujer nada más. Y cuando se da el traspaso, digamos, cuando se da la refundación, sin querer hicimos una liturgia. Había un cáliz, había vino, había hecho un pan de masa madre ese día, que había salido justo con forma de óvulo, justo, les juro por casualidad, era un óvulo al que bautizamos pan óvulo. Compartimos ese pan, tomamos ese vino. Una amiga trajo así casualmente unas coronitas, los coronamos. Le dije, bueno, acá están los nuevos dueños. Y esa noche, acá cierro, cuando me voy a dormir, que fue como un gesto así de mucha gratitud, lo que había sido la ceremonia, sueño con María de Magdalena. Y yo tengo formación de base católica, pero no soy practicante, o sea, otra vez, ¿no? Como todas las mezclas. Y digo, María Magdalena, y me empieza a dictar una carta. Inmediatamente una voz habla en el sueño, deja de escuchar esa puta. Ahí está, y me levanté como, ¿what? ¿Quién era María Magdalena? Me empiezo a preguntar la figura de ella. Y como pasan estas cosas que muchas veces me suceden, ese mismo día una amiga me dice, che, María Magdalena, fractal de la papisa. Ok, ¿qué pasa con María Magdalena? Y ahí empezó a entrar esta diosa, esta figura, y ahí vi que no solamente ella es la que tiene visión, es la primera que ve al maestro, bueno, cuando resucita, es obviamente la apóstol de los apóstoles, la 13 apóstol, y ella me decía en el sueño, el grial soy yo, querida, o sea, entre las formas de lo que es el grial, es el cáliz, es el útero, es la sangre, y una de las cosas que me trajo esta figura, este arquetipo de Magdalena es mucho amor y misericordia, no hay juicio, no hay castigo. Si ustedes ven, ahora salió una película hollywoodense, pero está buena, Miriam de Magdala, ella tiene una posición de mucho perdón, o sea, no entra en una situación combativa o agresiva. Yo agradezco, y solo para cerrar voy a citar a Rita Segato, que es una antropóloga, y ella habla de pluralidad, ¿no? Creo que la palabra, más que el ismo, más que un feminismo, ella se inscribe en esta dimensión de lo plural. Y a mí es la que hoy más me define. Yo no me considero una feminista espiritual, pero bueno, les conté lo de María Magdalena y claro, me agarra y me dice, sí, feminismo espiritual, pero yo creo que la posición es más plural, ¿no? Tenemos que tener una mirada de mayor pluralidad. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a cada una de ustedes y quisiera sumar mi posición, que resonó en muchas de los relatos que ustedes traían. La verdad es que yo no era lo que convocaba a Gabriel, yo tampoco soy experta en la temática y como trabajo hace muchos años en inclusión de personas con discapacidad, lo que aprendí en esa trayectoria es que muchas veces el grado de naturalización que tenemos de lo que está construido socialmente hace que no podamos ver algunas cuestiones que requieran de miradas. Comparto que el estudiar y el profundizar permite deconstruir y reconstruir estas narrativas que muchas veces dejan por fuera a alguien, y también comparto que cuando alguien queda por fuera o muchos quedan por fuera, esto vuelve a pujar hasta que en algún momento sea integrado. También viví poca conciencia de la diferencia entre ser mujer y ser varón en mi vida personal. Pero creo que más allá de las vidas de cada una de nosotras y de cada uno de los que estamos acá, hay una cuestión global, histórica, que sabemos todos que se viene desarrollando, que tiene que ver con situaciones de poder. También comparto la importancia de la complementariedad y de tener en cuenta que para poder tener realmente igualdad de derechos necesitamos equidad para poder ejercerlos. Entonces, en situaciones en donde hay personas en las que conviven diferentes situaciones de discriminación histórica, se hace necesario poner la lupa, seguir mirando y ver de qué manera achicamos estas brechas de desigualdad. Bueno, básicamente es esto lo que quería compartirles. Gracias a ustedes por haberme dado este pie, no era algo que pensaba compartir.
Y bueno, las invito a si alguna tiene alguna reflexión que traer respecto de lo que se compartió hasta acá, lo podamos hacer. Y si no, podemos abrir un espacio a preguntas. Ustedes me dirán si hay algo que resonó de la otra que quieran traer y compartir. Claro. Bueno, tampoco sabía con quiénes me iba a encontrar en la mesa. Y me pasa lo siguiente, ustedes saben que los cambios culturales y la ampliación de derechos van teniendo como titulares, ¿no? Un tiempo, de lo único que hablamos es del matrimonio igualitario. Entonces, viste, se generan como las polarizaciones del matrimonio igualitario. Bueno, después salió el tema de la despenalización del aborto. Toda la sociedad pensando como si este pequeño episodio tapara, ocultara, licuara todos los otros fenómenos sociales que llevaron a que estemos donde estamos en algunos temas de inequidad, desigualdad de oportunidades y mientras tanto muchos grupos sociales que sufren muy mucho, ¿está bien? Pero hoy tuve una entrevista con un grupo que está haciendo un documental otra vez sobre el tema de aborto. Me vinieron a conocer y yo les dije, miren, la única condición, y ahora van a ver por qué estoy contando esto, ¿está? Pues tiene que ver con vos también un poquito. La única condición que yo tengo para entrar a opinar en un documental otra vez sobre este tema es que se pueda generar un discurso social en donde uno no le gane al otro necesariamente, sino que podamos contemplar la diversidad de opiniones, la diversidad de sensibilidades. Cuando se habla del cuerpo y de la fe, se mete una sensibilidad que depende de nuestras creencias, de los mensajes y los mandatos. Digo, y me parece que Leila hablaba de la construcción de una sociedad, ¿no? La patria, y lo decía totalmente convencida, y quiero decir algo, me conmueve, tiene 22 años, yo a los 22 años no hubiera podido ni abrir la boca, porque no sabía ni lo que pensaba, pero yo decía, esta patria que se va a tener que construir necesariamente con las voces de mucho más que la de las dos puntas, ¿no? En todo sentido lo digo, porque para mí el desafío de escucharte, y yo decía, y yo no estoy tan de acuerdo con algunas cosas que decís, pero por el otro lado digo, no sé, la circunstancia, la suerte, me puso al lado tuyo y me hace volver a pensar a mí también qué pienso, ¿no? Me citó a Eva Perón, ¿me entendés? En un punto yo digo, yo tengo que hablar con ella, ¿no? Me habló de complemento, tengo que hablar con ella. Digo, ¿cuán poco, esta es mi reflexión, esto es lo que quiero decir, ¿no? ¿Cuán poco nos metemos en el mundo de aquel que por el titular no está tan cerca de nosotros mismos? Y entonces, ¿cuán poco conocemos de la otra parte? Nos nutrimos de una sola parte, de una sola versión, y como las redes sociales te piden que vos te pronuncies rápidamente por un bando o por otro, de cualquier cosa, uno realmente queda como casi falto de argumentos. Y por eso también celebro esta mesa. No somos iguales, no pensamos lo mismo. Tenemos visiones diferentes de lo femenino, la mujer, el lugar de Dios en todo esto. Digo, la verdad que no nos metimos en eso, pero podríamos hablar de eso también. Y sin embargo estamos acá sentadas todas convocadas y todas con ganas de decirnos cosas y de también encontrar una respuesta en donde ninguna quede, quede herida, sino que también podamos modificarnos en función de nuestros propios conocimientos y encontrarnos en algún lado. Mi único punto es pensar que si hay alguien que me queda fuera, más allá de las creencias, digo, no y de las posiciones, si hay alguien que me queda sin derechos, yo ahí es donde voy a salir, más allá de lo que diga mi religión, yo es donde voy a salir a pelear. Si alguien me queda sin derechos, me parece que yo no estaría construyendo esta patria plural, que me encanta pensarla así, esta patria plural que todos nos merecemos y que solamente así podremos vivir en paz, ¿no? Esto es lo que pensaba de esto que acaba de pasar. Sí, estoy completamente de acuerdo en esto que traes de cómo buscar la mirada inclusiva de las distintas voces
Y me quedó como dando vuelta en relación a esto del lugar, cuando hablamos de feminismo, hablamos de mujeres, y yo quería traer mucho el lugar del varón. A mí me parece que en esta audiencia hay muchos hombres hoy, y los celebro muchísimo porque en mi experiencia casi siempre, bueno, hay predominancia de mujeres, y por eso sentía como esta interpelación en sus miradas de ¿y nosotros dónde, en qué lugar, cómo, cuánto? Y bueno, yo hablo desde mi vivencia personal, como le dije, voy a venir desde este lugar de humildad y testimonial, y hoy sí yo estoy tratando de equilibrar en mí esta energía masculina, de poder lograr que, como decía Leila, no me lleve puesta esa hipermasculinización en mi hacer y me disocie del sentir y del corazón literal, porque creo que hay un propósito y como decía antes, si el varón está excluido del ciclo de la vida en alguna dimensión, sabemos que por destino y a nivel sistémico va a tratar de entrar en algún lugar, ¿no? Y a veces este horror que vemos y que denunciamos y que está muy bien la casuística y todo lo que se va generando, de por qué el varón aparece tanto en el ciclo de la muerte, del horror, ¿no? Porque, bueno, la historia nos va a contar un montón de cosas, pero yo diría profundicemos un poco más, miremos en trascendencia, no saquemos del plato también la parte en donde hay una corresponsabilidad en esta construcción. Por eso yo decía, si Leila trae esta posición y coincido, me levantaba como, ¡guau! ¡Ey, sí, acá, esto está vivo, acá me pasa de todo! No es lo mismo que pienso yo, todas dicen más o menos, aportando en una dimensión u otra, sino es como... Qué interesante, porque esto es todavía lo que tenemos para mí que seguir andando juntos. Y creo que finalmente el propósito es la inclusión del varón en el ciclo de la vida, la mujer apropiándose de esa ciclicidad, dándole ese lugar al varón también, en la crianza, sobre todo la madre de varones creo que tiene una tarea divina por hacer ahí. Y también pensaba en esto de verdaderamente ir a la construcción de la trama, del registro comunitario, el encuentro con el otro, de poder hacer comunidad. Es decir, si mi movimiento generó en mí una transformación y generó una trama, hizo trama, visibilizó algún sector con el que estoy de alguna manera cerca. Y entonces en mi recorrido estoy trabajando con las mujeres de Yo No Fui, que las quiero visibilizar, que son mujeres que están o estuvieron en situación de encierro y que las condiciones, por ejemplo, con las que ellas transitan la gestión menstrual, para poner solo un ejemplo, son más atrás que la Edad Media, y no estoy exagerando, ¿sí? Y entonces ahí la vulneración del derecho de la mujer y encima en encierro es triplica. Los originarios, ¿sí? Los pueblos originarios. Estoy cerca de la comunidad Huarpe Pincanta, que próximamente va a festejar el Año Nuevo, que es la única festividad abierta a los huincas, o sea, a los blancos, y ellos tienen una posición muy hermosa. Los huarpes ven que el protector de la luna es el varón y la protectora del sol es la mujer, y cuando menstrua la mujer, menstruan los dos, se retira ese matrimonio y revisa cómo está siendo el mes, cómo está la familia, hacen todo un movimiento juntos, de unidad, de revisión, bueno, por ejemplo, en esa situación. Y para cerrar, decir que en lo personal atravesé la situación de ser mamá de una hija nacida y de ser madre de un hijo cósmico que no llega a nacer, un aborto espontáneo reciente, por eso son temas que siempre movilizan en la vivencia, y decirles que la temática del aborto es una temática, por lo menos para mí, y por lo que escucho en la clínica también con los pacientes, y lo que observo con otras mujeres con las que charlo, que recién está empezando. Es decir, como a veces siento esto, como que de una ya se quieren bajar como líneas muy claras y muy firmes, y creo que otra vez volvamos a un principio de más humildad, por ejemplo, a mí, en mi experiencia, y viniendo con todo este recorrido de trabajando la sexualidad, lo femenino, el linaje, me encontré que este no nacido traía una información de mi clan que recién ahora estoy empezando a tirar de la punta de este ovillito y decir, ¡ay, todo esto! ¿No? Es como tanto para desandar ahí, para ver. Y, por ejemplo, me conectó con los no nacidos en clandestinidad, con esos 30.000 que no son 30.000. Porque hubo abortos en la clandestinidad, hubo seres que no fueron nacidos en clandestinidad, o sea, ese número no es 30.000. Y me conectó de manera directa, no a nivel, ¿no? Tuve experiencias vinculadas a este no nacido con seres que no nacieron en clandestinidad. Entonces, por ahí creo que el desafío que tenemos en el ser femenino, que cuando estas temáticas se instalan, no hay expertise, hay vivencia. Y si no podemos poner el cuerpo y la vivencia y hacer comunidad,
mi humilde opinión es que no sirve, son etiquetas, son titulares, y eso siempre sirve a movimientos hegemónicos, corporativos, no importa cuál sea el tinte del titular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así sea pro, contra, no importa. Si eso no está habitado por una corporalidad, por un sistema familiar, por un colectivo, por una comunidad, si eso no... y esto ¿saben por qué lo digo? Porque pienso mucho en la casuística de los pacientes, en los adolescentes, niñas y niños, que se definen activistas fluidos, ¿no? En la elección de objeto sexual, y cuando uno los interpela y los busca, no hubo experiencia, hubo titular comprado, entonces los padres estaban en crisis porque dicen, ahora le gustan los hombres, ahora le gusta la mujer, ahora se quiere cambiar el sexo, porque qué sé yo. Bueno, porque es esto, porque entendamos que ningún título nos va a generar, o sea, hay que vivirlo y se vive en comunión. Sí, cierro. Que se vive el desafío grande que tenemos como humanidad hoy, lo femenino y lo masculino, la mujer y el hombre, es hacer trama. El ser humano puede sobrevivir a un montón de cosas menos a la falta de trama social, de comunidad, y eso es un poco la crisis, siento, que estamos viviendo hoy. ¿Alguna de ustedes quisiera hacer alguna reflexión de esto? Si no, abrimos un espacio a preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer o alguna reflexión en relación a lo que se compartió en la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me interesó el punto de vista de los adolescentes, de cómo ellos están despojados de todo ese mandato, ¿no? Digo, tengo hijos varones, pero cómo también depende de la educación en la familia, que creo que la mayoría de ustedes, tal cual lo que decían, no había diferencia entre hombres o mujeres, jugábamos todos juntos, no había una cuestión de género, pero también hay que tener en cuenta que es algo que ha evolucionado y que hay que aceptarlo. Y me gustaría saber si alguna de ustedes quisiera manifestarse con respecto a cada una en su actividad, cómo lo recepcionan en el ámbito en que están. Por ejemplo, en el colegio, en la universidad, donde sea, cómo lo recepcionan los adolescentes a toda esta cuestión del feminismo y de los extremos y demás. Yo estaba pensando un poco qué me surgía a mí con eso. En realidad, yo doy clases en la universidad en materias de primer y segundo año en las facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas, así que normalmente no discutimos el feminismo, no son temas que surjan habitualmente, pero sí creo que hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, donde estoy en lo que era antes el curso de ingreso, ahorita es una materia, un curso de nivelación. Es una facultad donde tradicionalmente había hombres estudiando, y en este momento está habiendo casi un 40% de mujeres que están ingresando, de 1.400 alumnos que ingresaron el año pasado. Así que si bien depende de las especialidades después, no en todas las en ingeniería mecánica sigue teniendo una alumna en general por año, pero creo que hay cosas que sí están cambiando en ese sentido. Digamos, las clases de matemática no es un tema que se discuta habitualmente, pero sí hay cosas que creo que están cambiando, esos estereotipos que estaban, y creo que en ese sentido, cuando un poco hablaba con Gabriel sobre este tema, me preguntaba un poco qué pasaba en mi mundo, y yo no me lo había cuestionado porque en Argentina no notaba diferencia. En matemática somos muy poquitos, pero particularmente éramos la mitad mujeres, la mitad varones, pero sí he tenido la experiencia de ver lo que era la situación en otros lugares al viajar a algunos congresos. Me presentaba una beca en la que favorecían a las mujeres. ¿Y por qué no me evalúan por mis trabajos, mi producción, mis antecedentes? Y me sentí discriminada porque beneficiaran a las mujeres. Lo viví estando en Europa, por ejemplo. Hay muy pocas mujeres que lo estudian. Así que reconozco que estamos mejor a veces de lo que pensamos. Al menos en algunos aspectos creo que estamos mejor. Bueno, respecto al tema del estudio,
yo estudio trabajo social y la verdad que en la carrera somos todas mujeres. Varones hay 1 o 2, ¿no? Y es lo que pasa también no sé si conocen la paradoja noruega de la igualdad, algo así se llama, que tiene que ver que en los países más desarrollados, los países nórdicos que tienen mayor igualdad de derechos entre varones y mujeres, ocurre la cuestión de que la mayor cantidad de mujeres se abocan por tareas de cuidado y la mayor cantidad de hombres, en su totalidad casi, se abocan por las carreras de ingeniería, matemáticas, ¿no? Aún así, teniendo esta igualdad de oportunidades para acceder a los estudios, es como que habría algo ahí que involucra a la mujer a abocarse a tareas como enfermería, trabajo social, psicología, ¿no? Como a tareas de cuidado. Y a los hombres, bueno, habría que ver qué es lo que anda ahí, ¿no? Habría que estudiar eso y está bueno para analizarlo y ver qué pasa. No, yo tengo una gran suerte, que es que tengo una comunidad de 1000 familias, con un movimiento juvenil enorme, con una escuela. Entonces, ahí a mí me atraviesa otra responsabilidad. Me alertan las posiciones vacías de contenido, me alerta. Entonces, desde un lugar formativo, amoroso, de apertura, lo que genero son espacios de investigación y debate, trayendo gente, qué sé yo, por lo menos poniendo en la misma mesa personas que piensan diferentes para poder... a mí me preocupa el binarismo, me preocupa blanco-negro, me preocupa el fanatismo de un mundo sin matices, porque la verdad que vivimos mundos complejos, las definiciones absolutas a veces no sirven, y me preocupan los pibes que investigan poco, digamos, desde este punto de vista, no compran una idea y con esa van caminando. Hoy los jóvenes están como yo los veo muy comprometidos, muy con ganas de cambiar algunas cosas bastante anestesiadas que tenemos nosotros los adultos, pero también los jóvenes tienen que ser acompañados por el mundo adulto, así que las mismas actividades que hago con los pibes las traigo a los grandes, ¿no? Les armo espacios, tengo un espacio que se llama Hablar de lo que no se habla, qué sé yo, ¿no? Que das por sentada algunas posiciones y nunca las conversaste, nunca las investigaste. Y es muy interesante como la gente se va como desarmando, porque no hay como rearmar nada si no desarmás lo que tenés ya como cómodo. Como dice mi compañero, mi colega, el rabino Daniel Goldman, las religiones vinieron para acomodar a los incómodos y desacomodar a los cómodos. Digamos, si hay una tarea que yo hago es incomodar a los que están cómodos en sus lugares, porque me parece que si no problematizamos nos estamos un poco empobreciendo. Y tiene que ser de todos lados, ¿no? Varones, mujeres, eso me parece. ¿Algún hombre que quiera, no sé, está abierto, se escucha? ¿Algún hombre que quiera contar un poco cuál es la situación que vivencia desde este fervor de feminismo, que claramente en esta mesa, digamos, las posiciones no son de ismo, eso está claro, pero sí sabemos que cuando el péndulo se va para un lado, y en este caso estamos trayendo este péndulo, pero bueno, todos sabemos que los movimientos sociales son pendulares y que nos traen mucha información en distintos momentos. Y una de las cuestiones que está pasando es, ante este fervor de etiquetas y de tratar temas de mucha profundidad y con mucho contenido histórico que requieren mucha revisión, de construcción, reconstrucción, la posición del hombre también está siendo particular. Entonces quería saber si algún hombre de los presentes quiere traer algo. Mi nombre es Emanuel. Por ahí, como observando un poco también lo que mencionabas, es que dentro por lo menos hablo por mí, ¿no? Y también, bueno, mis amigos, conocidos, que muchas veces salen los temas en almuerzos, en el trabajo o en otros ámbitos, es que puedo notar de que hay como una revisión y un análisis personal como varón, ¿no? De cómo estamos siendo nosotros en el trato hacia las mujeres, de cómo muchas veces tenemos adoptado ciertas cosas que vienen de la familia o de la sociedad,
y que se van aprendiendo y adoptando, y que, bueno, uno comienza a analizar todo eso, ¿no? Frente a estos cambios. Y también un poco estaba pensando en cómo como sociedad nos lleva a, muchas lo mencionaron, a esto de decir, bueno, si yo me siento experta, mencionaban, ¿no?, en este tema, y cómo muchas veces también de nuestro lado sentimos de que hay como un estándar para ser varón o un estándar para ser mujer, mientras que tiene que haber una igualdad como humanos, ¿no?, y en el trato y en las oportunidades y en los derechos. ¿Algún otro más? ¿Otro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique y la verdad que celebro de que se pueda discutir estos temas, más que discutir, charlar, conversarlo, buscar consensos. Yo tengo en la familia, aparte de mi mujer y mi hija también ha tomado algunas posiciones un poco más sobre temas más de moda o más pendulares, y cuando en el seno de la familia empezás a conversar sobre algunos temas, aborto y otros temas, la verdad que se pone bastante difícil desde el punto de vista de que cada uno quiere imponer ideas. Y creo que las sociedades que evolucionan no imponen. Las sociedades que evolucionan tratan consensos, tratan de respetar al otro, y creo que lo más importante es respetar. Nadie puede negar la evolución de la mujer en la sociedad, nadie lo puede negar. Y esto tiene que ver creo que es sistémico también, ante distintos tipos de necesidades. Antes, lamentablemente, la mujer era la guardiana del hogar, que era la que se quedaba, y el hombre era el que proveía. Hoy, en una situación económica como la que tenemos, y no de ahora, sino de hace bastante tiempo, la mujer ha igualado esa condición como contribuidora dentro del hogar en materia económica. Y ni hablar en la matrícula educativa. Hoy las mujeres son las que más profesionales forman que los hombres. Entonces, bienvenidos los cambios que tenemos, bienvenidos los diálogos, bienvenido este tipo de mesa que creo que construyen, y bueno, cuando tenemos una posición de respeto creo que se tiene futuro, nada más que eso. Muchísimas gracias. Sí, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería aclarar un poquito la referencia que hicieron un par de veces sobre la convocatoria a no expertas. Yo quiero decir, yo me crié con mi madre y con mi abuela. Tengo 4 hijas, una falleció, una está acá, mi esposa. Y considero que seguramente por una debilidad personal no he podido abarcar toda la complejidad de lo femenino, por lo menos para cumplir el mínimo cometido que debo tener como hijo, padre y esposo. Y ingenuamente puse mi esperanza en este panel para que me ayudara un poco. La verdad que no sé si en la variedad y la diversidad que esperemos que haya en nuestro país y en esta sala, no sé si alguien es metalero, si a alguien le gusta el heavy metal, pero la banda de mi adolescencia es una llamada Hermética, y su primer disco, el primer tema del primer disco, se llama Cráneo Candente. Y la imagen es alguien que está leyendo la historia de la colonización y que trata de comprender cómo se soportaron y ocurrieron las atrocidades que ocurrieron. Yo, la verdad que me voy con muchas preguntas, pero la premisa cuando intentamos armar este panel es juntar mujeres sobre las que pudiéramos tener algún tipo de convicción, sobre todo sobre no solo sobre su capacidad y su trayectoria, sino sobre actitud hacia la vida. ¿Qué mujeres que pensando distinto, o idealmente si pensaran distinto y tuvieran distintas edades, formación, ante el dolor, reaccionarían de una manera activa? ¿Qué mujeres estarían luchando hombro a hombro
con otros hombres y otras mujeres y entre ellas, ante la presencia de la injusticia, para derrocar a la opresión como la entiendan. Y me pareció que en eso cumplimos. No cumplí en irme con algo cerrado, pero cumplimos en convocarlas. Quiero hacer algo que Silvia no hizo, que Silvia es directora del Observatorio de Relaciones Internacionales de esta Casa del Senado de la Nación y tiene una amplia trayectoria y es la cara institucional de esta actividad. Pero bueno, como algún rol en la organización jugué, les quiero agradecer por la presencia y hacer algunas preguntas, porque no solo tengo 4 hijas, sino que tengo 3 hijos, y ellos también viven su versión de la experiencia. Por ejemplo, mi hijo mayor va al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde se ha hecho muy común una especie de casa de brujas ante la presunción de ciertas actitudes o acciones de parte de los jóvenes. Puntualmente, un chico fue acusado de haber violado a una joven sin ninguna prueba, lo que se puede parecer, intervino la justicia. Las pruebas, si las hay, van en contra de eso. La chica era su novia por 2 años. Entonces fue escrachado no solo en el colegio, sino en todas las divisiones y en todos los turnos, sino en otros colegios nacionales universitarios y en redes. Y la verdad es que el chico, como ha ocurrido en otras ocasiones, está luchando con su estado de ánimo. Tiene la suerte de que ambos padres son psicólogos y espero que eso represente para él una ventaja. Pero realmente la situación que está viviendo es muy fuerte y claramente lo excede y excede a sus padres. Y me parece que es un motivo para... Uno tiene que ver en qué campo uno lucha, ¿no? Uno lucha para mejorar el campo en el que uno pertenece o trata de intervenir en los que están, en principio, en la vereda opuesta. Yo creo que nos corresponde tratar de abrir la mirada a la diversidad y señalar esto que yo digo de quién es verdaderamente el amigo, quién comparte nuestra lucha. Y yo, como soy cristiano de una denominación que a principio a todas luces podría ser considerada no muy progresista o abierta a que las mujeres tomen su rol, yo no es así como lo interpreto, pero admiro muchísimo a Rabina, es un honor que ella haya aceptado venir y aprendo mucho y espero que mis hermanos y hermanas y todos nosotros donde estemos podamos aprender de la mirada de ella. Y también admiro muchísimo a Leila, me parece que yo también a los 22 años trataba de sobrevivir los recitales de Hermética, no iba. Y como tener una familia de 6 hijos como tengo, es una lucha, y sí que además la considero un aporte a la sociedad y al país. Yo conocí a Leila porque la escuché disertar al respecto de cómo una gran contribución para este país sería ser buenos padres y tener familias. Y bueno, no estoy diciendo nada porque, como yo advertí, estoy confundido, pero la confusión buena, previo espero al crecimiento personal e intelectual. Así que gracias, Magda, a vos también. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Gabriel. Hay algo que se estuvo compartiendo, creo que lo compartimos todas las que estuvimos exponiendo, y tiene que ver con que más allá de que hablemos de cuerpo varón, cuerpo mujer, estamos hablando de maneras de vincularnos, algunas más asociadas a lo femenino, otras más asociadas a lo masculino, pero de lo que se trata es de generar una real integración en donde no haya injusticias, en donde haya paridad y construcción colaborativa, solidaria, de ese ser humano social que somos básicamente y que nos sigue constituyendo cuanto más ampliamos esa trama. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no, quería decir algo que no fue dicho, y es, además de agradecerle a Gabriel por la parte de la organización, comentar que este evento estuvo armado por la Dirección General de Relaciones Internacionales, lo que incluye la Dirección de Asuntos Globales y la Dirección del Observatorio de Relaciones Internacionales.
y también por el Grupo Robles. Si alguien tiene alguna pregunta más o algo más, si no, estaríamos como ya cerrando el evento. ¿Vos querrías? Sí. Total. No, también quiero decir algo respecto del aporte de las religiones en temas difíciles de abordar socialmente, o de las espiritualidades, no importa. Porque a veces cometemos el error de pensar acerca de nuestra fe o la posición de nuestra comunidad como la única y excluyente. A mí me parece que vivimos en una sociedad libre, democrática, en un Estado laico, y quiero que se me entienda bien, lo laico no es la ausencia de lo religioso, sino es el espacio para todos, y cada uno de los lenguajes de la fe, de la espiritualidad, de la creencia. En el momento en que una posición va a luchar para transformar la visión global de un Estado laico, hay algo que se está perdiendo, que es la riqueza de todos los lenguajes que aportamos a la construcción de esta ciudadanía plural. Entonces, en temas en donde tenemos disidencias, que son temas que vienen otra vez, insisto, de mandatos, de lecturas diferentes de nuestros textos, yo podría hablarte de la cita que diste del Evangelio, ¿no? Sí, somos todos uno, quizás no en Cristo, pero bueno, lo podríamos charlar, pero digo, somos todos uno y yo te entendí el punto. Uno tiene que trascender la simbología del texto que uno cita. Yo lo entendí, estudio el Evangelio, lo quiero. Lo hubiera seguido Jesús quizás en su momento porque era muy interesante, ¿no?, su posición. Pero quiero decir esto, tenemos que permitirnos que las tradiciones religiosas podamos hablar en libertad, y me parece por eso estamos acá también, sabiendo que somos diferentes, que tenemos posiciones diferentes, pero que a su vez que hay un Estado, hay una patria, una sociedad que recibe nuestras visiones, que las aloja cuando no pretendemos colonizar con nuestra visión la visión de todos. A mí me parece que ese es el secreto, ¿no? Si hay una comunidad, si hay una trama que está convencida que hay que ir por acá, pues maravillosamente que esta trama trabaje para que esto sea así en su congregación, en su comunidad, en su grupo de gente, porque saben que el concepto sociedad global es inabarcable y cada uno de nosotros tiene una parte de responsabilidad de un pequeño grupo, de un pequeño mundo, de un pequeño universo. Sea tus pacientes, sea tu comunidad, sean tus alumnos o las chicas con las que trabajás, sea mi comunidad judía. Digo, si cada uno va por el camino más honestamente posible, sin querer colonizar ni el discurso ni las definiciones del otro, mientras tanto que haya un Estado civil, laico, que cuide por los derechos de todos y de todas, me parece que estamos yendo por una construcción interesante de un país que no necesite ganar una compulsa, sino que necesite aportar para que todos estemos mejor. Porque buenísimo, me parece que vuelve a salir lo de la pregunta por los adolescentes, que es como un tema que se ve mucho, en la diferencia entre un escrache y un linchamiento. El escrache tiene un proceso legal, chequeado, donde se define que sí, evidentemente ahí se necesita hacer esa acción social, civil y lo que fuera. El linchamiento no. El linchamiento es esto que parece toda la campaña basura de las redes, bueno, que podemos generar y construir una realidad que no existe, y cuando lo aplicamos a un ser humano y a un niño, es un ser que está, es devastador el efecto, pero no solamente para el que lo recibe, sino también para el que lo ejecuta, porque la situación hay que mirarla de manera sistémica, y por supuesto que interpela a la comunidad docente, interpela a la familia, se interpela como sociedad, y lo que sí se ve en la clínica es que los padres están como, así como los varones están tratando de buscar cuál es el nuevo código ahora, cómo, por dónde, que esto que es así ahora no es así. Bueno, los padres también de los adolescentes están también como tratando de absorber una cantidad de información como para poder llegar a dar ese abrazo, que entiendo que es un poco lo que traías, ¿no? Me voy con más preguntas por ahí de algún lugar. Me parece que finalmente el trabajo con los adolescentes fundamental es volver a hacer trama, volver a establecer diálogo
y sentarse y conversar y dialogar y encuentro y presencia y escucha y ejemplo. Y en la medida de lo posible, tratar de no tener una posición tan radical, ¿no? Porque si no, ahí lo que hace el adolescente se antagoniza, o sea, busca más apoyo en la comunidad de pares. Yo creo que como adultos, y en este caso nos toca esa responsabilidad, apertura, diálogo, ejemplo. Sí, en el fuero íntimo cada uno va a hacer sus elecciones y tomar sus decisiones, pero creo que finalmente los que estamos un poco en ese abrazo hacia los adolescentes nos toca flexibilizarnos un montón en la mirada, no ridiculizar, no dogmatizar. O sea, hay un trabajo de verdad de construirnos un montón, porque en la consulta llegan esto, yo ya no me siento identificada con el ser mujer y ahora quiero ser varón, y los padres están así como diciendo, ¿what? ¿Cómo? Y después no cambian, y entonces, bueno, ¿y cómo abrazo eso? Y después las denuncias, que sí, que me parece que eso es una de las situaciones por ahí más graves que se está viendo. Me tocó ver de manera directa intentos de suicidio de los que fueron linchados, que no es un escrache, de manera injusta. O sea que la problemática es grosera y merece mucha apertura, mucho diálogo, por supuesto, mucho ejemplo. Sí, en cuanto también a la juventud, hace poco salió un informe de UNICEF donde declaraba que la segunda causa de muerte hoy de los jóvenes es el suicidio, digamos. Me parece muy fuerte esto, ¿no? La primera causa es accidentes automovilísticos y la segunda causa es el suicidio. Jóvenes, haciendo referencia a personas hasta los 18 años. Entonces, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Que nuestros jóvenes se están matando a sí mismos, ¿no? Llegando a ser la segunda causa de muerte en el país, en Argentina. Me parece que es un tema para... Y bueno, teniendo en cuenta que hoy en día más de la mitad de nuestros jóvenes son pobres. Nuestros jóvenes se están suicidando y nuestros jóvenes son pobres. A ver, me parece que la mujer tiene un aporte que hacer ahí, ¿no? La mujer y obviamente el varón, la sociedad en su conjunto. No, quiero dejar constancia de que hay temas que quedaron afuera. Por ejemplo, digamos, desde mi perspectiva, estoy seguro que la perspectiva de ustedes es mucho más, pero, por ejemplo, yo entendí que la rabina tenía una posición pesimista respecto a la condición progresista de las religiones. ¿Puede ser o entendí mal? ¿No? Lo digo, perdón, por la afirmación era. No, al revés digo, que no podemos pedirle a las religiones ancestrales progresismo, pero nosotros que vivimos en este tiempo tenemos que volver a leer la religión para pensar cómo nos aporta desde la espiritualidad para construir esta sociedad. Al revés, no podemos pedirle que sean, pero sí tenemos que ayornar la lectura para entender que estamos viviendo este tiempo actual. No soy pesimista. Estoy leyendo la biografía de Abraham Lincoln. Transformaran ese nuevo territorio en estados donde se pudiera mantener la esclavitud. Y la verdad que el rol de liberación más progresista, entendido incluso en los términos del siglo XXI, esos que literalmente ponían por juntar dinero para comprar y liberar, pero me parece que no era. Imponiendo la tiranía de la mujer. Eso quise decir. Quise decir eso, la igualdad de ustedes saben. Hable bien. Nadie se equivoque acá, porque... No, me está diciendo que se acaba el tiempo, pero por ejemplo, lo último que quería mencionar es el tema de cómo ven ustedes, cómo interpretan, cómo comparan sus posiciones personales con aquello que en los medios de comunicación prevalece. Por ejemplo, una postura puede ser, si yo veo que esto termina siendo la moneda corriente, a mí personalmente me despierta una sospecha.
Y sin embargo los medios, y ni hablar la industria del cine, tienen posturas muy extremas. Entonces eso a los que van en esa dirección les hace pensar o lo toman como una reafirmación de su postura. Bueno, eso es una de las cosas que en la segunda versión de este panel voy a tratar. Bueno, hiciste una pregunta, pero esa pregunta queda para la segunda versión del panel. Creo que, a ver, para cerrar, está claro que la posición que estamos planteando todas las personas que estamos acá, más allá de las diversas posturas intrínsecas de cada una, tiene que ver con una construcción colaborativa, que no tiene que ver con ningún ismo, sino con una visión de un tipo de humanidad, y que cualquier discurso que lleve a la separación, a la expulsión y a generar nuevas injusticias es un discurso con el que no estaríamos de acuerdo. Estamos todas de acuerdo en eso, nos sentimos representadas. Muchísimas gracias a cada uno de los que hizo posible este encuentro, no solo desde el organizativo, sino que con su presencia. Digo, más allá de que haya habido preguntas activas, la participación es la que es y hace que este grupo sea el que somos. Y si alguno de ustedes no hubiera estado, este grupo hubiera sido diferente. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos para un segundo encuentro.